Gracias. Alex Toledo nació en la Ciudad de México. Es escritor, comunicólogo, locutor de radio y terapeuta transpersonal. Como creador de contenido en redes sociales, ha logrado construir una robusta comunidad de más de 400,000 lectores y seguidores, no solo en México, sino también en varias partes del mundo. Ha colaborado en varios programas de TV, radio, tiene varios libros. Su página web es uno de los blogs de mayor referencia en el ámbito de relaciones amorosas para las nuevas generaciones. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su nuevo libro, El sueño que me sumergí. Alex, pues bienvenido a esta entrevista. Buen día. Pati, estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por el espacio. Comienza este libro diciendo: hay quienes sobreviven a la muerte y quienes sobreviven a otro tipo de muertes, como las muertes pequeñas. Muchas no son el final, sino el inicio de algo nuevo. Para ti, ¿todo esto que te pasó fue el principio de algo nuevo? Totalmente. O sea, sí fue el principio pues, de una experiencia que al final se convirtió en una experiencia de vida, ¿sabes? Eh, y creo que lo nuevo estriba en considerarme ahora como sobreviviente. Ujú, Yo creo que ninguna persona va por la vida pensando que en algún momento va a tener que ser sobreviviente a algo, ¿no? Sobre todo a una experiencia que marca un antes y un después. Pero pasan estas cosas. Y creo que lo nuevo justo es eso. Ahora he aprendido y ya me estoy acostumbrando y me he habituado a la idea de que sí, soy sobreviviente, sobreviví a una experiencia, pues sí, muy, muy, muy cercana a la muerte. Y bueno, pues aquí seguimos dando lata. 3 de octubre de 2022, el día que ingresas a urgencias, que te Así es, detectan una falla pulmonar por pulmonía, 22 días intubado, un así mes es. y medio de hospitalización, un shock en tu vida. Tu vida se detiene ese día. Con el paso del tiempo y al narrar este libro, ¿cómo vienen esos recuerdos hoy? Pues vienen en forma de una experiencia que me llevó justo a escribir este libro porque no fue un sueño, o sea, son memorias, ¿sabes? Son memorias, recuerdos de lo que viví, de lo que yo estuve. Yo estuve en un sitio fuera de mi cuerpo, Pati. Yo vi mi cuerpo en la cama del hospital y yo me fui, yo me salí, yo fui consciente de que ese que está ahí es mi cuerpo, Ujú, está intubado. Y yo me fui a otro lugar, a otra dimensión, a otro espacio que no es este espacio físico en donde hubo seres que me acompañaron, presencias ujú, que son como tipos de conciencia que estuvieron ahí conmigo. Y yo tenía que hacer este viaje para poder entender muchísimas cosas de mi propio linaje familiar, ¿sabes? ujú. Que tiene mucho que ver con la historia de los hombres de mi familia. Y eso lo pude entender estando ahí en ese viaje, en ese momento, cuando finalmente logré hacer lo que fui a hacer allá. Ujú. En tus primeros días de estadía en el hospital, con largas horas y pensamientos que van y vienen, tú comentas: ¿cuánto me gustaría estar ahí caminando por las calles? Te das cuenta de todo lo que ya no vas a poder hacer. Esas cosas tan cotidianas a las que ya no les prestabas atención. Y es muy fuerte darte cuenta de todo lo que no veías antes y que se tuvo que llegar a una enfermedad como esta para valorar todo. Coméntanos un poco. Pues creo que es eso, ¿no? A veces creo que damos por hecho que estamos aquí, ¿no? Y no valoramos el día a día, el presente. Creo que damos por sentado eso, caminar al trabajo, llegar al trabajo, ver a la familia, irnos a dormir, despertar, como que tenemos mucho la certeza de que todo va a seguir igual. Y la verdad es que esta experiencia me dejó ver que, uno, sí el momento presente es lo único que importa, pero tampoco nada nos garantiza ese presente, ¿no? Ujú, Y cuando yo estaba en el hospital, muchas veces sí pensé qué ganas me daría de volver a disfrutar de esa vida que por inercia empecé a vivir, ¿no? Que a veces ya no era consciente, simplemente la vida me pasaba, ¿no? Y yo estaba inmerso en ella, pero no era como tan consciente de disfrutarla, ¿no? Y por eso empecé a pensar, claro, me encantaría estar caminando en las calles,
me encantaría estar otra vez escuchando el ruido de los coches, ir en el tráfico inclusive, ¿sabes? Yo me acuerdo que una de las cosas que más quería hacer cuando estaba en el hospital y no lo podía hacer era tomar agua, porque hubo un tiempo en el que no me podían alimentar por la boca porque tenía problemas para deglutir, porque me hicieron una traqueostomía. Y yo de las cosas más simples que recuerdo haber extrañado era justo beber agua. Y no sabes, Pati, el primer día que pude probar agua, no sabes, me supo a cielo, me supo a la cosa más exquisita que hubiera probado. Era como probar, no sé, supongo que así sabe la ambrosía, ¿sabes? La bebida de los dioses y eso. Entonces me empecé a ser como consciente de esas pequeñas cosas que me dejaron de suceder y que ansiaba que me volvieran a suceder, ¿sabes? Inclusive eso del agua lo narras en el libro, Sí, cuando tus enfermeras te ponen así, te humedecen los labios, pero tú querías tomar agua. Es muy, muy impactante esa parte, pero no vamos así a es. spoilear tanto. En el hospital te monitorean que tu oxígeno estuviera arriba de los 90. Te hacen Sí. muchos estudios, una broncoscopía, y de pronto el doctor Canales te da la noticia que te tienen que intubar, Ujú, que las probabilidades pueden ser de éxito o no, pero tú en ujú. ese momento en la cama recuerdas que tu amiga María te leyó el tarot y te dijo que confiaras en la ciencia y tú Así es. accedes a la intubación, una decisión rápida, valiente y que al final sirvió para que hoy estemos aquí platicando. Cuéntanos de esto. Mira, eso fue muy fuerte porque que María, mi amiga, se comunicara conmigo ese día fue una cosa muy, muy, pues sí, una sincronicidad muy extraña Ujú. porque ella y yo nos íbamos a ver ese fin de semana, en los días posteriores nos íbamos a ver y curiosamente ella me escribe, ¿no? Y entonces yo le contesto, estábamos esperando que llegara la ambulancia, yo estaba recostado en el sofá en mi casa. Y ella me escribe y me dice, hola, ¿cómo estás, amigo? Y es solamente para confirmar que nos vamos a ver tal día. Y entonces yo le digo, María, perdóname, creo que no nos vamos a poder ver, está pasando esto, llamamos a la ambulancia, no puedo respirar, no creo que vayas a poder venir, porque ella iba a venir a la casa, porque yo para ese entonces ya estaba usando oxígeno. Entonces ella me había dicho, oye, pues yo voy a la casa, no pasa nada. Y le dije, no, no creo que vayas a poder venir, está pasando esto. Y ella justo sacó las cartas y me dijo, no te preocupes, me acuerdo que salió la carta del colgado y me dijo, mira, ahorita lo que está pasando es que estás muy preocupado, estás asustado y esto significa que tienes que soltar el control, tienes que soltar todo lo que es relacionado a controlar, ¿no? Y luego salió el mago y me dijo, mira, pero aquí sale el mago y el mago está con sus instrumentos de ciencia. Tienes que confiar en la ciencia. Te están pidiendo que confíes en la ciencia. Todo lo que te pidan que te hagan, di que sí. Y confía en la ciencia. Y después salió, creo que el paje de oros y me dijo, veo que hay un tratamiento largo que hay que seguir después, pero ahorita lo básico es que sueltes el control, dejes que Mm. otros se encarguen de ti y que confíes en la ciencia. Esto es lo que me están diciendo. Y ya me fui. Y ese mantra de confiar en la ciencia, te lo juro, Pati, que fue como el mantra que yo me repetí todo el tiempo mientras estuve eh, consciente antes de la intubación, mientras estuve fuera de mi cuerpo y aún después de regresar, que desperté, ¿no? En mi cuerpo. Y para mí fue como súper especial esa parte. Te encuentras dormido y de repente te ves acompañado de un ser de luz. Tú te sientes muy seguro de la mano de él porque aún no entiendes ni dónde estás ni muchas cosas. Así Pero en es. ese mismo plano también te encuentras a unas brujas que se alimentan de tu miedo. Estos seres de luz y estos seres oscuros, este yin yang que todo ser humano tiene, su lado de luz, su lado oscuro. Cuéntanos de esto. Pues es que me enfrenté a un montón de realidades, Pati. O sea, yo vi a seres de luz, claro, y vi a seres oscuros, por supuesto. Y yo tenía que saber cómo lidiar con eso, ¿no? Al final creo que entendí que estos dos seres, estas dos brujas, que a mí me parecían eso, brujas, Ujú. eh,
al final creo que también eran una parte de mi propia oscuridad, ¿no? Eran una parte mía que se alimentaba justamente de esta oscuridad y que creo que todos tenemos, pero a mí se me proyectó, ¿sabes? Yo la pude ver, ¿no? Le di forma en ese momento. Pero también creo que fue, sí estoy convencido de la existencia de seres de luz y de seres oscuros y creo que también un poquito se dieron las circunstancias para que se me presentaran algún tipo de seres oscuros, ¿sabes? Ahora, después de tiempo, hablé con una amiga que se dedica como a estas cosas espirituales y me dijo, es que sí es probable que se te hayan presentado dos seres oscuros que no necesariamente tenían esa forma, pero tomaron esa forma porque sabían que era tu propia obscuridad y así se te Mm. presentaron, pero sí eran seres oscuros, que pudieron haber tomado cualquier otra forma, ¿no? Em, lo del ser de luz es una cosa que hasta la fecha me sigue pareciendo impactante porque estoy convencido de que esos seres existen, esas conciencias existen, porque me explicaron que había más como él, bueno, supongo que era un él y que había más conciencias dando ese servicio, que era parte como de un servicio espiritual, porque esa era parte de su misión. Entonces sí me sumergí en una realidad en donde me enfrenté a la existencia de otros seres, de otras conciencias, que al final no me pareció extraño porque una de mis pasiones es estudiar e investigar todo este tema espiritual, oculto, metafísico, cuántico. Y yo ya tenía conocimiento de muchas de estas realidades, pero nunca las había experimentado tan de cerca, ¿no? Nunca me había tocado estar sumergido en estas realidades y hoy ya pude comprobar que existen. En este viaje tienes un encuentro con tu niño interior. Tú le Sí. pides disculpa por todo el tiempo que lo abandonaste. Lo sientes por las veces que tuviste miedo, por las veces que actuaste solo y esto fue sanador para ti, muy sanador. Cuéntanos de este encuentro. Ah, y ese encuentro fue precioso porque justo fue en casa de una pues sí, fue en casa de una tía que yo tenía, Ujú. donde pasé mucho tiempo de mi infancia junto con mi hermano. Y creo que esa charla era una charla pendiente que yo tenía, ¿sabes? Cuando yo fui ahí, cuando yo desperté ahí en ese lugar, yo no sabía que me iba a encontrar con este niño que soy yo, que era yo, pero me pareció una grata sorpresa porque creo que es la charla que yo necesitaba tener, ¿no? Fue como muy simbólico para mí verme a mí de niño en ese momento y fue como súper conmovedor porque yo en ese momento me acuerdo que mientras estaba viéndolo a él, yo pensaba, si supieras lo que va a pasar más adelante, te creo que te sentirías muy decepcionado de mí y yo pensaba eso, pero no se lo quería decir. Y al final creo que fue una forma también en la que se me permitió reencontrarme con esta parte y como hacer las paces como conmigo mismo a través de este niño, ¿no? Para todos los que tenemos o hemos tenido mascotas y que hemos perdido mascotas, yo me sentí muy identificada cuando tienes el reencuentro con Guapo. Ah, Y sí, tú no sabías que se podía llorar tanto por un ser tan pequeño. así Así es, tan doloroso era perder a uno de los pocos amores verdaderos e incondicionales que los seres humanos pueden experimentar. La totalmente. energía de tu amigo que te acompañó en ese trance. Háblanos un poco de Guapo. Ay, pues Guapo es el perro que tuvimos durante pues 9 años, era un schnauzer. Y encontrarme con él en ese lugar fue una cosa brutal, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que cuando tuvimos la pérdida de Guapo, pues es que la verdad fue devastador para mi familia, fue devastador para mí. Y además es muy curioso, Bati, porque Guapo murió meses antes de que yo entrara al hospital. Él murió en mayo de ese año, mayo de 2022, y en octubre yo entro al hospital, ¿no? Y cuando yo estoy ahí en ese lugar, a mí se me revela y se me dice que Guapo murió justamente porque una de sus misiones de vida era ser un guardián mío, un Ujú, protector. Guapo ujú. absorbió algo que a mí me hubiera matado posiblemente y él sabía que él tenía que hacer eso. Era parte de su camino evolutivo, ¿no? Y por supuesto que cuando a mí me dicen eso, estando allá, o sea, yo sentí un amor inmenso por ese ser tan pequeño y fui consciente de cuánto amor se puede sentir por un ser
que no es de tu misma especie, que no habla, pero que se vuelve parte de tu familia. Entonces, creo que también me sirvió mucho para cerrar el ciclo con él, ¿sabes? Y sobre todo también a mi familia, ahora que mis papás han leído el libro. Creo que ellos antes del libro inclusive todavía estaban un poco en luto por Guapo y cuando hablábamos de adoptar otro perrito, de darle casa a otro animal, a otro perro, pues como que mi mamá todavía ponía resistencia y creo que después de leer lo que yo relaté sobre Guapo, creo que eso también le sirvió a mi mamá y a mi papá para terminar de cerrar ese luto por Guapo y como que sanarlo. A mí también me sirvió, ¿sabes? Porque yo sentía que no había hecho suficiente por él, que como que tuve que haber hecho algo más, pero cuando a mí me explicaron que eso que le pasó era lo que tenía que pasar, porque él ya sabía eso, esa era su misión de vida en ese cuerpo de perro, yo sentí mucha paz, ¿sabes? Y no sentí ya que nos debiéramos nada. Qué importante fue la luz de todas las personas que te quieren, que te estiman, de tus papás, tu hermano, de él, las personas que estuvieron orando y pidiendo por ti. Esas intenciones que se alimentaron desde el amor y afecto de todos los que estuvieron alrededor tuyo, porque les importas. ¿Qué les dirías a esas personas que estuvieron teniendo esas buenas intenciones para ti? Pues es que fue súper fundamental porque yo creo que aunque mis médicos hubieran hecho todo lo posible por salvarme, sin esa parte espiritual, energética de tanta gente que estuvo al pendiente de mí, no creo que hubiera funcionado. Yo creo que una de las razones por las que estoy aquí es porque se mezcló la parte científica de mis médicos que hicieron todo lo humanamente posible por hacer que mi cuerpo siguiera con vida, pero también hubo otra parte que hizo la gente que me quiere, que es justo mandar luz. Esa energía creo que hizo una sinergia con la parte de la ciencia y me salvó y creo que ahora sí estoy aquí y lo he dicho muchas veces en otros espacios, yo creo que estoy aquí por esa mezcla, por la parte científica de mis extraordinarios médicos y doctoras y enfermeros, etcétera, pero también por esta parte mística, espiritual de mucha gente que me sostuvo, ¿sabes? Me sostuvo con sus oraciones, con sus intenciones, con su luz, porque incluso estando ahí en ese lugar yo lo veía, ¿sabes? Yo veía ese halo de luz y yo tardé mucho tiempo en entender que ese halo de luz era la luz que la gente estaba mandándome para protegerme de alguna forma, ¿no? Hablaste al principio de la entrevista de esta sanación de los linajes familiares y tú lo lograste con ese encuentro que tuviste con tu abuelo cuando era niño o tu padre cuando era adolescente. ¿Qué le dirías a nuestros escuchas que todavía no logran sanar estos linajes familiares? Creo que tomar la decisión de sanar nuestro linaje familiar es algo que hay que meditarse. Tampoco podemos darnos esa tarea e imponernos esa misión, porque a veces es complicado. Creo que a veces antes de sanar el linaje familiar hay que sanar uno primero, ¿no? Y hay que concientizar uno primero este linaje, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué he repetido esto, ¿no? Digo, a mí se me presentó esta oportunidad, pues porque así tuvo que ser, ¿no? Yo es algo que no le deseo a nadie, ¿no? Claro, me encantaría que todo el mundo pudiera ver y pudiera experimentar lo que yo vi estando ahí en ese lugar, porque vi muchas cosas muy asombrosas. Pero vamos, la experiencia por la cual llegué ahí, pues no fue agradable, ¿no? Pero creo que una parte importante para poder sanar nuestro linaje familiar es tomar la decisión de que nosotros seamos la última pieza de ese eslabón, de esa cadena, seamos el último eslabón de esa cadena, que repetimos esas cosas que han causado tanto dolor a nuestro linaje, ¿no? Si de repente vemos que lo que causó dolor a mi linaje fue eh, pues no sé, mujeres, en el caso de las mujeres, por ejemplo, mujeres que han sido siempre abandonadas por los hombres o que siempre han sido las que han cargado con todo, pues ahora yo voy a ser el eslabón de esa cadena familiar que ya no va a cargar con todo, que se va a permitir ser amada por los hombres, que se va a permitir tener buenas relaciones con los hombres sin sentir que traiciono esa parte de mi linaje, ¿no? Si yo siento que tengo un linaje que siempre ha sufrido por dinero,
o siempre ha sufrido por enfermedades, pues ahora yo voy a ser el eslabón de la cadena de mi linaje que termine con eso, ¿no? Entonces, es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que de alguna manera hay que hacernos conscientes. Yo me di cuenta que soy el eslabón de mi linaje que tiene que lograr esta autorrealización, porque yo vengo de hombres que toda la vida desearon autorrealizarse, desearon eh, sobrepasar ciertos límites del éxito, de su propia autorrealización, y no pudieron, se quedaron cortos y que además no les alcanzó el tiempo para decirse cosas. Entonces yo me di cuenta que estando allá, esa era mi misión, ayudar a hacer ese punto de conexión entre estos hombres de mi familia que no se dijeron muchas cosas, yo se las dije a cada uno de ellos, también se las dije a mi padre y se las volví a decir ahora que él leyó el libro, ¿no? Y creo que él también sintió que algo dentro de él sanó, pero también me di cuenta de alguna manera que soy esta parte del eslabón de mi cadena familiar que sí tiene que buscar esta autorrealización, que sí tiene que buscar esta parte de lograr alcanzar el éxito en lo que hace, porque estos hombres no lo lograron, no pudieron hacerlo y quisieron hacerlo. Entonces creo que lo que estoy haciendo es lo que ellos hubieran querido y no pudieron, y así es como yo estoy tratando de sanar esta parte de mi linaje para no repetir las historias que ellos, pues sí, repitieron por generaciones, ¿no? Después de haber cumplido esta misión, despiertas, regresas a la vida, a la realidad. Eres un sobreviviente. Decides escribir todo esto que viviste mientras dormías. Ahora sabes por qué pasaron las cosas y para qué sigues aquí. Así es. Agradeces. ¿Qué nos podrían decir de todo esto, Alex? Pues que después de eso vino un gran proceso de entender lo que me había pasado, ¿no? A dónde me había ido, por qué, o sea, vino como que todo este proceso de reestructurar y reacomodar toda esa experiencia, primero para entenderla yo y segundo para explicarla a los demás, ¿no? Para yo poder decirle a los demás, oigan, esto me pasó y creo que me pasó por esto y esto y esto. Porque fue muy difícil de repente traducir en letras esta experiencia tan personal, tan, pues sí, tan metafísica, tan mental, tan onírica, tan espiritual. Y al final viene todo este trabajo de reflexión, ¿no? ¿Para qué me pasó esto, ¿no? ¿Por qué tuve que estar en ese lugar? ¿Y cuáles son las lecciones que aprendí a raíz de eso, ¿no? Y sí, por supuesto que después de regresar hay una perspectiva distinta a nivel personal sobre la vida, la cotidianidad, pero también creo que queda justo la enseñanza a mí personalmente de lo importante que es saber que sobrevivir cuenta y tenemos que celebrarlo, ¿no? Al final también entendí que hacer esto no era solo para contar mi historia, sino también para validar de alguna manera las historias de supervivencia de otras personas, ¿no? Porque creo que todos somos sobrevivientes y creo que sobrevivir es importante y seguir aquí es importante. Y si sobrevivimos a algo, es porque eso a lo que sobrevivimos nos va a convertir en las personas que estamos destinados a ser, ¿no? Y no podríamos ser quienes somos sin todas esas batallas que hemos ganado. Hay que mencionarle a nuestros escuchas que el sueño en el que me sumergí, pues está impreso, está en ebook y tú narraste el audiolibro, Alex. O Así sea, es. le comentaba a Sir que sí, sí, realmente me llegó mucho tu libro. Sí es muy, muy sensible, al escucharte todo lo que viviste. ¿Cuál fue ese impacto al tú narrar tu propia experiencia? Fíjate que ya narrándolo, como el libro está escrito en segunda persona, fue más fácil narrarlo porque ya no sentía que yo lo estaba viviendo, no estaba narrando algo en primera persona, ¿no? No fue tan difícil. Lo difícil fue escribirlo porque sí tuve que recordar muchos pasajes que no fueron agradables. Pero ya narrarlo fue la forma de ya, ¿sabes? Es como cuando ya puedes contar un problema sin sufrirlo, ¿no? Entonces yo pude ya narrarlo porque era como estar contando algo que me pasó o que le pasó a una versión mía del pasado y ya no me causaba conflicto, ¿no? Pero sí quería hacerlo yo porque al ser una historia tan personal, pues creo que, digo, además de que yo disfruto mucho narrar mis audiolibros y disfruto mucho esta parte un poco de la locución, tenía yo que contarlo esto de viva voz porque fueron
muchos de mis lectores, la gente que me sigue, quienes también estuvieron al pendiente, ¿sabes? Y creo que si lo hubiera narrado otra persona, pues hubiera sido como más impersonal, ¿no? Y yo necesitaba también poder a mí mismo contarme esta historia ya desde otro punto de vista, ¿no? Quizá ya más un poquito fuera de la caja. Pues Alex, yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. Compártenos tus redes sociales y si quieres agregar algo más. Claro que sí, Pati. Muchísimas gracias a ti por el espacio. Me pueden seguir en Facebook como Alex Toledo Escritor, en Instagram estoy como Alex Toledo o @alejillotol. Ahí estoy compartiendo siempre todo lo que está relacionado con mi trabajo, los libros, y también muchas cosas de mi vida personal, ¿no? De mi día a día, ¿no? Siempre ando subiendo ahí la foto en el gimnasio porque me gusta mucho hacer ejercicio. Y bueno, ahí estoy compartiendo esto y pues nada, agradecerle a toda la gente que nos escucha que hayan estado aquí y pues invitarlos a que se sumerjan en este sueño conmigo e invitarlos a que lean este libro y que puedan a través de estas páginas reconectar con sus propias batallas, con sus historias de lucha, celebrarlas y saber que sobrevivir pues también es algo que merece celebrarse, ¿no?